Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de iCivil Math. El día de hoy me encuentro en la sección de este canal titulada Estructuras de concreto 1, análisis y diseño de vigas. Vamos a comenzar ahora un nuevo subtema, el cual va a estar relacionado con el diseño del refuerzo a flexión en vigas de concreto reforzado. En la clase del día de hoy vamos a comenzar a analizar ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta para el detallado del refuerzo a flexión en vigas de concreto reforzado que tienen secciones rectangulares. Así es que si te interesa este video, por favor quédate hasta el final y bien, comencemos. Bien, pues como ya les venía comentando, en la clase del día de hoy vamos a analizar ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta para el detallado del refuerzo a flexión en vigas de concreto reforzado que poseen secciones rectangulares. Antes de comenzar ya a enseñarles una metodología a seguir para diseñar secciones, me interesaba bastante darles esta pequeña clase introductoria porque les va a permitir tener un mejor entendimiento una vez que ya estemos en el proceso de diseño de una sección. Perfecto, para irles explicando cada uno de los aspectos que vamos a ir revisando, me voy a valer de la siguiente figura en la que, como pueden apreciar, es una sección de concreto armado, la cual tiene acero en la parte inferior, acero en la parte superior y estamos confinando ese acero longitudinal con estribos cerrados. Ustedes notarán que hay ciertas distancias acotadas, cada una de esas distancias vamos a irla explicando conforme avanza la clase. El primer aspecto importante que vamos a revisar está asociado a lo que es el recubrimiento, que en la figura estamos señalando con la letra R. Este parámetro es la distancia comprendida entre la cara exterior del estribo hacia el límite de la sección de concreto. ¿Cómo podemos saber si el recubrimiento que estamos asignando a un determinado miembro estructural es correcto? Resulta que el código ACI 318 en la versión 19, más específicamente en el apartado 20.5.1.3.1, nos muestra una tabla de recubrimientos mínimos que nosotros debemos dar o dotar a cierto elemento estructural. Esta tabla posee 4 columnas. La primera de ellas nos muestra o describe la exposición del concreto. La segunda de ellas hace referencia al tipo de miembro estructural que se va a tomar en cuenta. La tercera columna, por su parte, hace referencia al refuerzo asignado a este miembro estructural y finalmente la cuarta columna nos da el recubrimiento mínimo que nosotros debemos dotar al elemento. Si analizan esta tabla con un poquito más de detenimiento, podrán darse cuenta que entre más severa es la exposición del concreto, mayor recubrimiento debemos dotar a cierto elemento. Por ejemplo, si analizamos la primera fila de información que nos da la tabla, tenemos que para todos los miembros estructurales que estén expuestos o en contacto con el suelo, para cualquier tipo de refuerzo que tenga este miembro estructural, el recubrimiento mínimo que nosotros debemos asignar a este elemento es de 75 milímetros o 7.5 centímetros. Podemos notar claramente que esta información está totalmente relacionada con lo que son los miembros estructurales que constituyen la cimentación de diversas estructuras, ya sean losas de cimentación, zapatas aisladas, zapatas corridas, etc. Por otra parte, si analizamos miembros estructurales como vigas y columnas que no están expuestas a la intemperie ni en contacto con el suelo, y en las cuales su refuerzo consiste principalmente en un armado que va a resistir flexión y estribos que van a estar confinando este armado longitudinal, ya sea con estribos cerrados de confinamiento o estribos en espiral, vemos que el recubrimiento mínimo que nos pide el reglamento son 40 milímetros o 4 centímetros. Obviamente este es mucho menor al 7.5 centímetros, por lo mismo, por las condiciones de exposición del concreto. Muy bien, ahora vamos a analizar otro aspecto bastante interesante, el cual hace referencia a las separaciones mínimas que debemos de respetar al momento de proponer algún armado para una determinada sección de concreto armado.
La primera de ellas hace referencia a la separación horizontal, que en la figura está apareciendo como SH. Noten que esta separación se toma desde las caras exteriores de las barras de refuerzo. Es muy importante que tomen eso en cuenta. No se toman al centro de las barras, se toman a partir de las caras exteriores. El ACI 318 en la versión 19, más específicamente en el apartado 25.2.1, nos da las pautas para poder calcular esa separación mínima. Vamos a tomar como válido el valor de la separación mínima, el máximo valor que nos resulte de los siguientes tres aspectos. 2.5 centímetros, que está de cajón. Vamos a corroborarlo con el diámetro de la barra longitudinal más grande que conforme este armado longitudinal, valga la redundancia, y 4/3 del diámetro del agregado grueso. Ustedes saben que el concreto está constituido por partículas de grava, entonces hay que garantizar que ese agregado sea capaz de pasar a través de la separación que van a tener estas barras de refuerzo y que no se quede estancado. Esto lo que nos va a permitir es, al momento de que estén colando este elemento, tener una distribución homogénea de la mezcla. En caso de que se agregue más de una capa horizontal de refuerzo, entra en consideración una separación vertical mínima que debemos de considerar. Esta la hemos denotado aquí en la figura como SB. Noten que de manera similar esta distancia mínima está acotada entre las caras exteriores de las barras de refuerzo, no están al centro, no pierdan de vista ese detalle. En la sección del código ACI 25.2.2 tenemos las consideraciones, o la forma más bien dicho, de cómo calcular esa separación mínima. Vamos a tomar como válida una separación mínima el valor máximo que nos resulte de bien 2.5 centímetros o 4/3 del diámetro del agregado grueso. Ya analizadas las separaciones mínimas, vamos a pasar al siguiente aspecto, que toma en cuenta las separaciones máximas que debemos dotar a una sección de concreto armado. El código ACI 318 en la versión 19, en el apartado 24.3.2, nos da dos expresiones con las que podemos calcular la separación horizontal máxima que debemos de respetar al momento de nosotros proponer alguna sección de concreto reforzado. Noten que de estas dos expresiones vamos a tomar como separación horizontal máxima válida la que nos resulte el valor más pequeño. Ustedes notarán que en la primera expresión aparece un término denotado como C sub C. Este valor no es más que la distancia comprendida entre la fibra más extrema en tensión de la sección a la cara exterior de las barras de refuerzo que constituyen la primer capa horizontal de refuerzo. Además, aparece el término FS, que hace referencia al esfuerzo en las barras de acero asociado a la primer capa de refuerzo horizontal, que es la más cercana a la cara en tensión, bajo condiciones de cargas de servicio, es decir, sin mayorar las cargas muertas y vivas. Pero usualmente el código ACI, para evitar calcular ese esfuerzo, nos da como recomendación que podemos tomar como válido este valor de esfuerzo como 2/3 del esfuerzo de fluencia del acero. Esto dado que el código ACI, a través de experimentación, ha determinado que usualmente bajo condiciones de servicio el esfuerzo en estas barras de acero es aproximadamente igual a 2/3 del esfuerzo de fluencia del acero. Entonces, bajo este supuesto, podemos tomar como válido este valor de esfuerzo para calcular la separación horizontal máxima. Antes de terminar la clase, quiero aclarar lo siguiente. Las recomendaciones y aspectos vistos en esta clase para el detallado del refuerzo longitudinal a flexión en vigas que poseen secciones rectangulares de concreto reforzado aplican cuando estamos analizando elementos bajo condiciones de cargas puramente de naturaleza gravitacional. Más adelante, cuando estemos analizando ya elementos bajo condiciones de cargas accidentales como lo son las cargas sísmicas,
que se traducen en fuerzas laterales aplicadas a una estructura, verán que los aspectos que vamos a considerar van a ser mayores que los que hemos visto en esta clase, pero créanme que si comprenden bien las bases de estas recomendaciones por cargas gravitacionales, se les va a hacer bastante sencillo comprender las consideraciones de detallamiento de los elementos cuando se estén analizando las estructuras bajo cargas laterales producto de la acción sísmica en las estructuras. Perfecto, pues con esto terminamos el contenido de esta clase. Espero que te sea de utilidad y me hayas comprendido. Si hay alguna duda, con toda confianza, házmela saber en los comentarios. Si esta clase ha sido de tu agrado, te agradecería mucho que me apoyes dándole like a este video. Suscríbete al canal para que esta comunidad comience a crecer y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y bueno, un saludo y nos vemos en la próxima clase.